Estamos en comunicación con Santiago García del Río, gerente de Banca Pyme de el Banco Galicia. Muy, pero muy buenos días, Santiago. ¿Cómo estás? Hola Darío, ¿cómo andás? Muchas Muy, gracias por la invitación. muy bien, por suerte, Santiago. Lo primero que quiero preguntarte, que me llamó mucho la atención, vi ahí una publicidad del banco donde estaba Beltrán Briones y también había otro joven que no recuerdo su nombre, donde presentaban el plan Free para pymes. O sea, vos podés tener una cuenta en el Banco Galicia totalmente gratuita. Contanos qué es eso, porque eso realmente me parece innovador. Dale, gracias por la pregunta. Nosotros venimos viendo en un contexto de pymes en donde obviamente los márgenes que están teniendo son complicados, ¿no? En donde el costo fijo de las pymes pasa a ser como una de las prioridades a gestionar y queremos acompañar en ese sentido con una cuenta gratis. Es una cuenta sin costo de mantenimiento, digo, los bancos en Argentina y en el mundo también tendemos a cobrar un mantenimiento de cuenta para las empresas, para las pymes. Y nosotros decidimos salir con esta idea de una cuenta digital, una mirada más de billetera, en donde quizás hay muchas pymes que no usan demasiado efectivo o que el uso de efectivo es limitado y pueden solucionarlo con una terminal de autoservicio, un cajero automático. eh, que quizás no necesitan un asesoramiento exhaustivo de un ejecutivo que los conozca, que esté en el día a día siguiéndolos, que les esté ofreciendo diferentes soluciones todo el tiempo, sino que pueden solucionar su diaria con una aplicación en donde pueden operar absolutamente todo lo asociado al banco, todos los productos y servicios que ofrecemos. Nosotros hace poco salimos con una alta 100% digital autogestiva. Digo, hoy vos te podés bajar la aplicación de Galicia Office, la aplicación de Galicia para las pymes. Sí. En 15 minutos te haces cliente de manera 100% digital. Y lo que decimos es, che, ya te podés hacer cliente de manera digital, tenés 15 minutos, lo haces desde cualquier lado, pues lo haces desde el teléfono. Aprovechá y probá la experiencia de ser cliente de Pyme en Galicia, con esta idea de gratuidad y de, che, te acompaño sin un costo fijo, sino que a medida que vas operando, vas viendo que te conviene No, y y que te además conviene hacer, ¿no? en ese sentido lo veía en la letra chica, digamos, de la web, cuando podés ser un adquiriente de ese producto del banco. Hay algunas salvedades que es cuando vos utilizas una terminal de autoservicio, cuando vas al cajero, digamos, yo digo el cajero humano, o sea, el ser humano, vas por caja. Bueno, ahí el banco empieza a prestarte un servicio adicional y ahí empiezan a correr, digamos, los gastos de mantenimiento, pero lo bueno es que vos variabilizás el costo, porque arrancás, digamos, de cero, vamos a decir de 0 a 100, vas gradualmente en función de la necesidad de la pyme, que quizás no lo necesita y en algún momento sí lo necesita, y ahí, Sí, pero tenés digamos, muchas pymes, Darío, que quizás lo que necesitan es tener una terminal en su local, acreditar en esa terminal. Nosotros ahí también tenemos la solución de cobro más barata con Nave. nave. También con esta idea de, che, te ayudo entendemos que los márgenes tuyos están bajando, te ayudo a defender esos márgenes con una terminal que es la más barata para cobrar, con una billetera virtual, digital, en el teléfono que puedas manejar tus finanzas. Eh, y después, bueno, obviamente, si vos necesitas un nivel de acompañamiento diario porque operás comercio exterior o cosas más complejas, obviamente vas a tener tu ejecutivo. Ahora, sí vas a tener, en cualquiera de los dos modelos, una persona física, no un bot, y tratamos de aclarar mucho esto, que te está contestando 24/7. En cualquier momento vos puedes hablarle por WhatsApp al banco y vas a tener una persona que te conteste. Más allá de que esa persona, si vos estás en un plan como el que estamos hablando, puede ir cambiando. Digo, no Claro. va a ser siempre la persona que te conoce, pero te va a contestar de manera inmediata por WhatsApp. Me quedé con lo de la terminal de pago, me quedé con lo de la billetera, digamos, yo lo entendí también, como vos lo explicaste muy bien, como que es casi una competencia de una billetera virtual, esa primera aproximación de una pyme hacia el Banco Galicia. Eh, ¿Cómo hace el banco para trabajar con esas pymes que quizás, digamos, los dueños son personas que no están tan incluidas en lo que es el mundo digital? Porque, digamos, y le tienen que pedir, digo, al hijo, al sobrino que me explique y dicen, no, deja, voy a la banca tradicional porque esto no lo puedo manejar.
Mira, nosotros lo que nos tenemos que asegurar es que sea súper simple todos los procesos. Ok, Hoy, digo, los invito a probarlo. Descargarte una aplicación. Digo, hoy todos, cualquier dueño de pyme o el 99% del país tiene un teléfono en donde puede descargarse una aplicación desde cualquiera de sus stores. Y el proceso de alta es demasiado simples. bien. Entonces, nosotros ponemos como mucho foco en eso, que no tenga que acompañarte alguien en ese proceso, que dependas, viste, de una persona que tiene que saber que es recontra complejo. Tenemos miles de pymes que hoy se están dando de alta en el banco todos los meses, y el tiempo promedio de alta no pasa los 15 minutos. Entonces, es un proceso recontra simple que tratamos de cuidar mucho esto que decís, porque tiende a haber una edad promedio de dueño de pyme quizás más alta que la población general y digo, eh, pero bueno, miramos mucho que ese flujo de alta o ese flujo de operatoria sea recontra simple, y obviamente hay como una mejora continua sobre cada uno de los procesos. Bien, te hago otra consulta. La morosidad. No, obviamente quiero hablar de las pymes, que son las que mueven la economía, digamos, de un país y de la Argentina también. ¿Cómo está la morosidad? ¿Cómo están los cheques rechazados? Porque, digamos, viste que cuando empieza a caer el consumo, la cadena de pagos se empieza a tensar digamos, el primer manotazo es al descubierto. ¿Cómo está la morosidad hoy? ¿Para vos en el sistema bancario o en el Banco Galicia? A ver, es un tema recontra complejo porque muchas veces tendemos a generalizar, ¿no? Y creo que el Por eso nivel te de lo pregunto, o en el actividad, Banco Galicia. sí, el nivel de actividad es muy dispar en Argentina. Digo, Totalmente, en los últimos 2 años no puedes comparar las provincias de la cordillera con lo que está pasando quizás en el conurbano, digo, como tomando dos extremos, ¿no? totalmente. Eh, Dicho eso, la morosidad viene creciendo mucho en el sector pyme también, así como lo vimos en individuos quizás durante todo el año pasado, segundo semestre del año pasado. Tuvimos un primer trimestre malo en términos relativos. Eh, Hay que entender que si yo me paro en julio del año pasado, en una mirada interanual, me acuerdo que también habíamos estado juntos más o menos en ese momento, eh, crecimos 3 veces en cartera de préstamos. Digo, se triplicó la cartera de préstamos en un año. Bien. Entonces, tu punto de partida hace que, digo, el nivel de riesgo al cual te expusiste es muchísimo más alto. Y espera, te hago una pregunta ahí. En ese triplicar los préstamos, ¿qué tipo de préstamo? Esto es importante. ¿Préstamos para bienes de capital? ¿Préstamos solamente para pagar los aguinaldos? ¿Qué tipo de préstamo? ¿Qué No, composición hay? en ese año hubo un crecimiento desde cuento de cheques o descubierto, Ok, eh, hasta préstamo financiero, aguinaldo, si querés, justo si te paras en mitad de año, pero tuviste préstamos financieros a largo plazo, préstamos garantizados, digo, te creció toda la cartera más o menos de la misma manera. Eh, lo que más te creció son préstamos si querés, largo plazo o más de 12 meses, pero porque tu punto de partida era nulo casi, ¿no? claro. Por un tema de comparación. Después de ese julio tuviste 6 meses de una volatilidad financiera gigante con tasas digo, en todo el proceso eleccionario crecieron muchísimo, y hoy estamos pagando un poco esa volatilidad, ¿no? Si hablamos de cheques rechazados, o si me paro en abril, empezás a ver ratios de cierta mejora sobre un primer trimestre muy malo, Bien. y no ves que, viste, de repente estamos impecables, ni ves los niveles de aceleración en colocación que veías durante todo este último año que te contaba, pero sí ves una tendencia positiva por primera vez en bastante tiempo. Bien, y también hay que recalcar, digamos, como así hay pymes que tienen que acceder al crédito, que están a veces, digamos, se dice en la jerga tecleando, que están entre decidir entre cerrar, reducir personal, reconvertirse. Hay que mencionar que hay un premio Galicia, la Nación, a las pymes, a las mejores pymes de la Argentina, que se va a dar en breve. Contanos un poco de ese premio que fomenta para las pymes el Banco Galicia. Dale, ahí un poco lo que buscamos es visibilizar, ¿no? Digo, nosotros siempre decimos que el dueño de la pyme es como una persona digo,
en su conjunto emplean el 70% de la mano de obra argentina, digo, son el motor económico, lo traías vos, y tienen un nivel de esfuerzo y de diaria súper complejo, y tratamos de festejar que se tomen el tiempo para estas cosas, ¿no? Nosotros hacemos como eventos para generar networking o que se conozcan entre pares o llevar a algún economista, y lo solemos hacer en todo el país. Vamos rotando por las diferentes provincias. Y tenemos este evento con La Nación una vez al año, a mitad de año, va a ser más o menos en junio o julio, en donde se presentan muchísimas pymes de todo el país, pasan por un comité de evaluación. Hay cuatro tipos de premios, o cuatro ternas, digamos, que una tiene que ver con expansión global, con exportaciones, importaciones, en toda esta apertura, charlar un poco de cómo la pyme argentina está logrando exportar. Una que es transformación comercial, que habla un poco de cómo especialmente el mundo comercio, ¿viste? Cómo se está transformando y cómo Claro. se logran adaptar con esto de baja de márgenes y digo, casos de éxito de pymes que se lograron transformar para sobrevivir o crecer. Crecimiento exponencial, que hablamos de quizás pymes más nuevas o pymes que en su recorrido de repente tuvieron como más asociados, si es el mundo startup o emprendedores, y que lograron hacer un pico de crecimiento en poco tiempo. En pandemia surgió mucho de esto. Y excelencia productiva, que apunta más a industria, ¿no? Y dentro de esas cuatro categorías, lo que hacemos es, bueno, se presentan un montón de pymes, pasan por un comité de evaluación con IA y Universidad Austral, y tenemos un jurado que está conformado por economistas, por, bueno, José del Río como periodista, gente del mundo académico, pero también por gente que viene del mundo pyme, en este caso es Martín Castelli, de Tomoda. Y bueno, tratamos de elegir los ganadores de cada una de esas ternas, y sobre eso, viste, visibilizar, contar los casos de éxito, que a la pyme, al resto de las pymes les pueda servir Son el caso de inspiradores. estudio como inspirador, pero también reconocer todo ese esfuerzo y todo ese tiempo y trabajo que dedican todos los ternados en su día a día, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Qué pensás respecto a esas pymes, digamos, que son emprendedoras, que tienen un aceleramiento importante en sus desarrollos comerciales? Sobre todo a veces hay muchas que son del rubro fintech. Eh, la banca tradicional, para vos, ¿va a tender en algún momento a prestar dinero no por lo que tenés de los registros o el patrimonio que uno tiene y arriesgar junto con el emprendedor, o pensás que eso todavía está muy lejos? Yo creo que la banca tradicional hace muchísimos años no estaba por temas coyunturales, y no necesariamente la banca, sino macroeconómicos, dedicado a prestar, o a prestar al sector privado. Digo, no estaban esos incentivos en Argentina. Y en un mercado un poco más abierto, donde los bancos tienen que trabajar de bancos, vamos a tener que adaptarnos a ese macro, digo, y es un tema de oferta y demanda y del nivel de riesgo que esté dispuesto a tomar. Pero cada vez le vamos a tener que prestar más, y el desafío es entender esos niveles de riesgo en una nueva coyuntura macroeconómica. Pero yo creo que a la larga hay que prestarle a todos, entendiendo los niveles de riesgo, pero porque si no te vas a quedar afuera, digo. Creo que con una macroeconomía ordenada las cosas tienden a ordenarse para todos. Digo, y el crédito tiene que crecer. Cuando vos ves los números, 12% de crédito sobre PBI, digo, crédito privado sobre PBI tenemos en Argentina, Brasil tiene 60, Chile 100. Digo, no vamos a llegar al 60 o al 100 en 1 o 2 años. El tema es ordenar la macro para que ese 12% vaya creciendo de manera paulatina. Y ahí, para que haya crecimiento, digo, no es prestándole a tres personas, ¿no?
Me quedo con esto del crecimiento paulatino, Santiago, sobre todo porque hubo una época donde los bancos, donde yo lo veía con los empresarios pymes, decía, me llaman del banco X, no importa, y me dan esta plata, en ese momento eran 2 millones de pesos, me los dan una tasa subsidiada, lo saco totalmente y después compro dólares y guardo con eso, y entonces al final termina perdiendo el banco, termina perdiendo la nación, termina perdiendo todo y se benefician unos pocos. Así que sin duda es cuestión de que para que una nación y un país pueda crecer, sin duda que crece con crédito, sin duda que los bancos tienen que confiar en sus clientes y sin duda que esos préstamos que se dan tienen que ser bien dados y bien utilizados, o sea, para el crecimiento productivo y el desarrollo sin duda de un país. Santiago, te agradezco mucho la comunicación de este viernes acá en Cuentas Claras. Un abrazo grande a la distancia y espero tenerte próximamente acá de vuelta en la mesa de Cuentas Claras. Un abrazo. Muchísimas gracias, abrazo grande. Gracias, chao, chao. Salud. Frigorífico Aconcagua, tu elección de